El Altillo, el lugar para encontrar historias. Seguimos en El Altillo con nuestro programa especial de asesinos seriales y tenemos una llamada telefónica, Martín, tenemos una comunicación. Sí. Sí, estamos al aire con Lucas Bravo Berrueso. Es perito criminalístico y magíster en ciencias criminológicos forenses. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. La verdad que estábamos interesados en tenerte en este espacio y hablar un poco de todo el fenómeno, ¿no?, de los asesinos seriales, pero conocer un poco más el atrás de los asesinos seriales, de qué se tratan estas personas de las que siempre hablábamos, de las que consumimos series, de las que leemos ficción y que todo vemos eso. Películas y sabemos un poco por lo ficción qué es lo que pasa, pero en la realidad nunca estamos en el detalle de lo que es, ¿no? Sí, exactamente, como estaba escuchando que decían, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Como dicen ustedes, se hacen muchas series, muchos libros, muchas películas, y por ahí no es tan así como muchas veces se escucha o se plantea. Claro. Vos decís que por ahí no es tan como se muestra en la ficción, sino que es de otra manera. Claro, exactamente. No hay todo un folclore atrás de esto, y muchas veces, ¿cómo decirlo?, están entre nosotros, pueden estar al lado nuestros y nosotros no percibirlos por mismo las características que constituyen a una persona que comúnmente se llama un asesino serial, que esa denominación se dejó de utilizar hace mucho tiempo. Actualmente se los llama homicidas de comportamiento sistemático, ya que su actividad, su accionar obedece a un sistema o a un patrón. Como bien decías vos, Dexter, la serie Dexter. Claro, yo creo que es el prototipo de las ficciones actuales de un asesino en serie clásico, porque aparte aparecen otros personajes, no solamente él, ¿no? Sí, exactamente, tenés a él como principal y después se van dando otros asesinos que también muestran diferentes personalidades o diferentes características muy disímiles a esto de el bueno de la serie, entre comillas, claro. El bueno. Lucas, ¿qué diferencia hay entre los asesinos seriales y, por ejemplo, los asesinos de masa, que son una de las tantas denominaciones que escuchamos en los medios y en estas series de las que estamos hablando? La diferencia se se estandarizó ya hace varios años en un simposio sobre asesinos seriales que se hizo en Estados Unidos, ¿no?, a través de la unidad de análisis del comportamiento. Y la diferencia principal o sustancial radica en el número, en la cantidad. Inicialmente, asesinos en masa, asesinos seriales, eran aquellos que cometían 2 homicidios o más. Actualmente cambio y asesinos seriales van a ser los que cometan 3 o más hechos de homicidio, con la diferencia que van a tener entre un homicidio y otro un periodo de enfriamiento o cooling off, se le denomina. El asesino en masa va a tener 4 homicidios o más, pero en un mismo hecho delictual, en un mismo acto, digamos, sin este periodo de enfriamiento. Por ejemplo, Holmes, el asesino del cine de Columbia creo que fue, sí, en Columbia, sí. Ese es un asesino en masa, pues mató, creo que 13 víctimas. Correcto. En cambio... Y todas en el mismo hecho se concretaron, o sea, todas las muertes fueron en un único acto, no es que hubo un periodo entre muerte y muerte, una separación, que esa separación tampoco está estandarizada, puede ser un mes, una semana, un año, no está tipificada. Lo que sí se sabe es que tiene que haber un periodo de enfriamiento después de cometer el acto delictual. Lucas, ¿y cómo se determina, por ejemplo, cuando un asesino es el mismo en varios casos? ¿Cómo se enlazan los homicidios? Pregunta muy interesante, muy interesante, y ahí es donde la criminología le pide ayuda a una prima muy cercana, que es la criminalística. La forma de vincularlo es a través de la metodología que tiene el asesino para cometer su crimen, o el tipo de crimen o el tipo de víctima que tiene. Sí. Por ahí viene esta cuestión de serialidad o de sistematización, por algún lado, ya sea por las características fisonómicas de la víctima o por la metodología que el homicida emplea para cometer la muerte, para dar muerte. A mí me interesa algo que por consumir mucha ficción, digamos, uno por ahí percibe que en Estados Unidos hay como mucha más cantidad de asesinos seriales que acá, pero ¿esto es así
o acá también se dan casos que por ahí no trascienden. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es una gran pregunta. Lo que pasa que, por ejemplo, lo vamos a llevar a un campo un poquito más amplio y lo vamos a definir con estadística. Mientras que en el 2006 en la ciudad de Washington hubo 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, Argentina, Buenos Aires, tuvo 17. Entonces es una cuestión también de números, que ellos tengan muchos más que los que tenemos nosotros. Ahora, lo que tienen de fuerte ellos o de bueno es una interrelación entre bases de datos. Todos los datos de los hechos están unificados, entonces yo desde cualquier localidad puedo acceder a los homicidios con ciertas características que ocurrieron en otro estado. Entonces, eso, si bien acá se hace en ciertos hechos, no siempre, por ahí Argentina se está poniendo un poco actualizándose en cuanto a lo que es unificación de criterios y de base de datos. Entonces, por ejemplo, si hay un crimen, no sé, pongámosle en Buenos Aires, y hay un crimen en Jujuy, por ahí se pueden vincular los datos. Si hubiera la misma vinculación que en Estados Unidos, acá se podría hacer esto tranquilamente. Exactamente, esto se hace de otra quizás manera, no con la misma velocidad, celeridad y masificación que tienen ellos, pero recordá que hace muy poquito ocurrieron dos hechos de similares características en Junín. Sí. No sé si te acordás. Sí, recuerdo un caso reciente. Donde hubo también un periodo de separación, pero fueron dos hechos. O sea, si lo quisieras encasillar no podrías, porque esta caracterización de 3 homicidios o más no entraría. Pero se supone, digamos, esos son los casos donde se empiezan a cruzar los datos, como el de Junín. Sí. Ahora, hay toda una propensión de Estados Unidos a crear este tipo de personajes también, ¿no? Me parece. O por lo menos es lo que se vislumbra, ¿no? De Estados Unidos, digo. Porque aparecen casos muy raros, o sea, personajes muy extraños. Y que acá, por ahí, se dan como Gilla Murano, el Petiso Orejudo. Sí. Y no hay muchos más. Lucas, ¿podemos decir que todos los asesinos seriales padecen alguna patología o pueden ser personas que directamente tengan esa estructura psíquica y esa tendencia? No, van a ser personas que sí van a tener ciertas estructuras, por lo general van a ser estructuras psicopáticas o, como se conoce actualmente, como personalidades antisociales. Claro. No van a ser... Digo, pero por ejemplo, no necesariamente un asesino serial padece, por ejemplo, esquizofrenia. Exactamente, puede ser. Lo cual me lleva a la segunda gran clasificación que hay dentro de lo que es el mundo de los asesinos múltiples, asesinos seriales, que es los asesinos organizados y desorganizados. En base a que esto que vos decís de estructuras va a ser cómo van a desempeñarse en el lugar. De forma organizada van a ser los que posean alguna psicopatía, y desorganizados por lo general van a ser estructuras como la psicosis o una esquizofrenia. Por ejemplo, ¿cuál es una característica de un asesino organizado? Usualmente el asesino organizado va a llevar el elemento con el que va a dar muerte. Bien. ¿Sí? Sí. Va a tratar de encubrir su hecho delictual, va a limpiar la escena, va a deshacerse del cuerpo, va a tener control todo el tiempo sobre lo que hace en el lugar para no desestructurarse, no salir de su eje y así tener que controlar y después limpiar más cuestiones. Por eso, volviendo a lo que decían en un principio de Dexter, eso sería un asesino organizado, premeditado. Él lleva sus herramientas, él cubre el lugar para después no tener que limpiar de más, al cuerpo lo secciona en partes para que sea más fácil transportar y eliminar. Esto sería una estructura psicopática y además organizada. Y inclusive se viste siempre de la misma manera, siempre utiliza la misma ropa para matar. Exactamente, porque también hay todo un ritual atrás de ese hecho de dar muerte. Recuerden que hay una cacería, hay una búsqueda de información, tiene que encajar en cierta estructura, esto que como vos decías, este código, que en realidad lo que hace es exactamente lo mismo, simplemente que como elimina gente que es mala o fue dañina para el sistema social, está como bien considerado, pero no dejan de ser homicidios legalmente. Claro, sí, sigue siendo un asesino. Y de hecho, además de ser organizado, también recolecta un premio, que es la sangre de cada víctima. Exactamente, el trofeo. Hay muchos homicidas que se llevan
un trofeo o un souvenir, como diríamos, claro, sí. Digamos en la jerga interna, un souvenir de cada delito, que puede ser un zapato, una cartera, un aro, un anillo, en este caso una muestra de sangre. Él recolecta las muestras de sangre, las pone en una cajita y bueno, las tiene ahí adentro de su casa. Sí, exactamente. Un amigo de Dexter, ¿eh? Le mandamos un saludo grande desde el Altillo. Y sí. Lucas, por ejemplo, ¿qué significa cuando se escucha que otros profesionales o periodistas hablan de asesinos múltiples? Asesinos múltiples, esto que hablamos anteriormente, es aquella persona que comete varios homicidios, pero en un mismo hecho, mismo y único hecho, lo que también lo conocen como asesino en masa. Ah, bien, es un sinónimo, perfecto. Sí, muchas veces se utilizan como sinónimos. Y hay otro homicida, sí, que no lo mencionamos antes, que es, la terminología sería homicida itinerante o spree killer. Va a ser similar a lo que hablábamos como asesino serial, con la diferencia es que un homicidio va a ser para encubrir otro hecho. No sé si se entiende. Por ejemplo, entro a una casa a robar y mato a alguien, homicidio en ocasión de robo. Sí. Y cuando salgo me cruzo a otra persona. Entonces, para cubrir el hecho original, mato a esa persona que me vio y yo no ser descubierto. Claro, es como el criminis causa, digamos. Exactamente. Bien. Correctamente, para nuestro código sería el criminis causa. Bien. O sea, mata a otra persona, o sea, comete dos crímenes para encubrir, para que no lo descubran. Exactamente, para ocultar su hecho inicial. Se va a diferenciar del serial, que no va a tener este periodo de enfriamiento. Van a ser hechos sucesivos, no en una sola vez, como es en masa, pero sino van a ser homicidios sucesivos, pero sin este periodo de enfriamiento. Ahora, a mí me interesa el tema de las razones, ¿no? Porque hay algo que por ahí se repite en muchos casos conocidos, de gente que tienen, digamos, razones similares. Digo, esta relación tormentosa con los padres, esta relación tormentosa con la madre, como el ejemplo de Ted Bundy o el ejemplo o otros ejemplos conocidos de asesinos seriales yanquis. Digo, ¿esto siempre ocurre o es algo que puede pasar o puede no pasar? Porque yo lo veo como algo común entre varios asesinos. Sí, es común, pero no es determinante. Bien. Digamos, existen cuestiones que se han estandarizado, como decir abusos infantiles, abuso de tóxicos, violencia hacia los animales, la violencia hacia los animales que después trasciende hacia una violencia hacia las personas, con otras personas, que los primeros homicidios son intrafamiliares para después ser hacia afuera, hacia un tercero desconocido. Son, ¿cómo decirlo?, cuestiones que se conocen como comunes, pero no son determinantes, te vuelvo a repetir. Pueden no darse el hecho de que una persona que tuvo una buena situación, un buen hogar, por determinada circunstancia biológica, no desencadene alguna patología y comienza a cometer este tipo de delitos. Lucas, saliendo de los datos duros que tenemos, gracias a vos, ahora en el Altillo, sobre los asesinos seriales, bueno, tenemos, por ejemplo, Jack el Destripador, lo conocemos a Ted Bundy, tenemos a Albert Fish. ¿Cuál es el caso criminal de algún asesino serial que a vos más te conmovió o que más te llamó la atención por alguna característica en especial? De afuera, uno de los que más me llamó la atención fue un caso muy antiguo, que es el de Peter Kürten, también conocido como el vampiro de Düsseldorf. Ahí está también esta cuestión del folclore, que todos muy buen nombre, los asesinos seriales exactamente tienen su nombre de pila, y además tienen un alias, claro. El carnicero de Milwaukee, el vampiro del Düsseldorf, donde esta persona, es interesante la historia porque había sufrido esto que vos decías antes, maltrato de chico, problemas sexuales, disfunciones eréctil, y a través del maltrato hacia los animales tiene su primera respuesta sexual después de haber degollado a un ganso. Entonces, ¿cómo trabaja en la cabeza? Inconscientemente hizo una asociación entre ese placer, esa descarga de la libido, con la sangre. Ajá. De ahí viene el vampiro de Düsseldorf, porque todos sus homicidios tendían o eran directamente hacia
utilizar arma blanca, degollar a las víctimas o apuñalarlas hasta desangrarlas. Incluso mantenía relaciones con sus víctimas a través de cavidades que él generaba, o sea, lesiones punzantes o punzocortantes. Ah, bien, bien, Sí. lindo Un buen caso. chico para invitar también, cuando inviten a Dexter lo pueden invitar. Lindo caso, hacen buen tándem con Dexter, sí. Lindo caso, la verdad no lo conocía. ¿Y esto en cuándo ocurrió? No, esto es 1800, es muy antiguo. Ah, claro, es... De hecho, época. es en la particularidad de este caso que es cuando... Esto ocurre en Alemania. Mm. Cuando a Peter lo estaban por agarrar porque estaba digamos relativamente cercado, tenía precio su cabeza, le confiesa todo lo que él hacía a su mujer. ¿Para qué? Para que su mujer lo entregue y cobre la recompensa y así su familia pueda tener un estatus de vida bueno ya cuando él no esté y no poder tener un ingreso económico mensualmente. Claro. Es raro porque esto sería como un acto de bondad, lo cual no es característico de ninguna estructura psicopática que va a pensar únicamente en su propio beneficio, no en los demás. Bueno, un saludo grande al vampiro de Düsseldorf, una localidad de Alemania. Lucas, como para ir cerrando ya la entrevista, ¿Sí? A nivel personal, por ejemplo, cuando vos conoces a alguien, tenés que salir con alguien o te presentás en un grupo de amigos, ¿cuál es la reacción de la gente cuando le contás que sos criminalista, que tenés una maestría en criminología? ¿Qué te dicen? Me preguntan si soy Dexter, la verdad. Sinceramente es la pregunta que más a menudo suelo escuchar, lo cual les explico que no. Por ahí que estoy más cerca de CSI o de Criminal Minds que de Dexter en sí. Claro, como para localizarlo y que entiendan un poco. Es para hacerlo más gráfico, sí. Está bien. Bueno, Claro. Lucas, ha sido un placer tenerte acá en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Lucas, gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao.